El Centro Castellano Manchego de Sant Cugat organitza unes activitats per tal de commemorar la mort del gran escriptor Miguel de Cervantes. I per explicar-nos millor qui era aquest escriptor i també quin estil va crear, avui a Contraportat ens acompanya tot un expert, que és Augusto José Alegret, que és president de la tertúlia literària Los Libros de Alonso Quijano. Benvingut. Bien hallado, me siento muy feliz de estar con ustedes. Perquè, Alonso, qui era Miguel de Cervantes? Miguel de Cervantes era un soldado, un escritor, un aventurero, un amante, un hombre que vivió la vida hasta sus 69 años a fondo, muy a fondo, que estuvo en la mayor ocasión que vieron los siglos pasados, según dice él, la batalla de Lepanto, que estuvo encarcelado, que estuvo en lo más alto, que estuvo en lo más bajo, que pasó miseria, necesidad, que murió olvidado, que no le reconocieron su obra hasta un siglo más tarde aproximadamente, pero que fue en el fondo brillante, y él lo sabía. Perquè què ens va ensenyar Miguel de Cervantes? Què va aportar a la cultura espanyola? Nos enseñó el idioma. Hasta entonces nadie había escrito un texto con 30.000 palabras diferentes. Los españoles de a pie actualmente utilizan unas 1000, los que son relativamente cultos. Mucha gente utiliza el vale, tío, y esos utilizan unas 500 palabras y nada más. Nos enseñó el idioma, nos puso la gramática no puesta en texto teórico como pudo hacer Nebrija, sino en una novela, que es mucho más ameno de leer, amenísima, es divertidísima. El Quijote nos dio un sentido del humor que es único, que después muchísimos han copiado. El pícaro, ¿no? La picaresca existía, pero además hay una cantidad de contenidos inmensos. Don Quijote no es un pícaro, lo es Sancho, aunque Sancho suelta de vez en cuando sentencias de gran sabiduría. Don Quijote es un sabio, Don Quijote es un sabio loco. Todos los locos son un poco sabios, y el que no está un poco loco es que es imbécil. Esto nos ensenyó Cervantes. Sí. Perquè hi ha algun escriptor modern que es pugui comparar amb Cervantes? Todo puede compararse con todo, ahora Cervantes es incomparable. Es decir, nadie ha escrito como Cervantes escribió. Todos le hemos seguido después. Dentro de mi modestia yo también escribo, ya me gustaría tener las capacidades que don Miguel tuvo. Todos le han seguido, todos. Sobre todo los escritores en prosa. M'he quedat amb una cosa que has comentat, que és que va morir, no? Va morir relativament jove per nosaltres, en l'època devia ser bastant gran, va morir però no es va reconèixer, no? Fins al cap d'un segle després. Per què va passar això? No había los medios de difusión que tenemos ahora. Esta televisión en que estoy hablando no existía, por supuesto, no. Y estaba reducido a su ámbito próximo. Le hicieron mucha sombra a otros, Lope, Quevedo, Góngora, y curiosamente fue más aceptado en el extranjero. En Inglaterra, en Francia, en Italia, enseguida se reconoció. En España, de un modo generalizado, fue conocido y reconocido un siglo más tarde. Es decir, a partir de 1700 o por ahí empezó a reconocérsele, no antes. Sí, de todos modos es algo relativamente temprano, un siglo. A Bach lo reconocieron 500 años, quizá exagero, 400 años después de que escribiese los conciertos de Brandenburgo. El mundo es olvidadizo con los genios. Era un genio, Cervantes? Sí, por supuesto. A part, és curiós perquè era escriptor, lògicament coneixem molts, la seva obra és internacionalment coneguda, tu ho has dit molt bé, era militar, va participar a la batalla de Lepanto, a més va tenir una vida com a militar molt agitada, perquè va estar, si no m'equivoco, ja no em corregiràs, va estar sota cautiveri a Algèria, oi que sí? Per tant, va ser escriptor i a la vegada militar amb moltíssimes aventures, que avui en dia resulta, si més no, curiós, no? Cervantes, cuando estuvo preso en Argel, intentó escaparse 4 veces.
O sea que tampoco era una persona que se conformaba con su estatus en ningún momento. Siempre procuraba salir como fuese. Finalmente le rescataron con dinero algo que había pagado su hermana y, bueno, volvió. Pero es eso, había estado en intentos fuertes. Cuando pasó por Barcelona intentaba enrolarse en las tropas del duque de Lemos, del conde de Lemos, y bueno, por envidias de otros colaboradores del conde, no pudo embarcarse en las galeras, de modo que desde su casa del Paseo de Colón, Isabel II, vio partir las galeras y él se quedó en tierra, pero su ambición era embarcar a Italia con esas naves y combatir en defensa de su país. Sí, tuvo una vida como militar agitada, azarosa, y en ella perdió una mano. Perdió quiere decir no que se quedase completamente manco, se le quedó inutilizada, es decir, tenía una imposibilidad de moverla con facilidad. Para apoyarse en la mesa tenía que hacer un gesto así. La otra mano le bastó para escribir todo lo que pudo. Les seves obres que l'han fet internacionalment famós. Ara estem commemorant, com hem dit, els 400 anys de la seva mort, que coincideix amb Shakespeare, també. Sí. S'ha parlat molt de que a Anglaterra han fet grans homenatges a Shakespeare i potser aquí a Espanya no s'ha fet tants com es mereixia Miguel de Cervantes. ¿Estás d'acord amb això? Por supuesto, los británicos son patriotas. En España el patriotismo se va perdiendo. Quedamos pocos. Gran Bretaña siempre ha honrado a sus héroes y aquí pues nos olvidamos de gente importantísima. Probablemente hay un autodesprecio del español hacia sí mismo y su cultura y su historia, que es una enfermedad básica que no se curará quizá en milenios. Perquè Don Quijote de la Mancha actualment no tots els espanyols se l'han llegit. Per què ens hauríem de llegir aquest llibre famosíssim? Diré algo que es absolutamente cierto y que no es esperado, para divertirse. Es extremadamente divertido. Evidentemente hay que pasar páginas en donde un cierto tedio te acude, porque, en fin, hay relaciones largas, historias que van llenas de nombres, pero sin duda en cada página hay 2 o 3 chispas que te hacen salir la sonrisa y de vez en cuando la carcajada. Perquè se sap qui era Don Quijote. ¿Va a existir Don Quijote? Existieron varios personajes parecidos. Cervantes, como casi todos los escritores, utilizaba elementos de la realidad y elementos de su ficción. Yo conozco un descendiente de uno de los antecedentes. Uno de los antecedentes era un señor, no recuerdo de qué población, probablemente del Toboso o de alguna de por allí, que se llamaba Pacheco. Ese tal Pacheco se vestía a veces de caballero medieval y salía por las calles a hacer locuras. Bien, tengo un amigo que es descendiente del tal Pacheco, de modo que tengo un amigo que es descendiente de Don Quijote, no de Cervantes, de Don Quijote. Hubo otros casos, había gente que sentía nostalgia de las antiguas historias de caballerías y de sus libros y procuraba, pues no sé, la recreación histórica, ¿no? Hay antecedentes, sí, de ese tipo. El loco que se siente héroe y que quiere salvar al mundo con todo el honor y toda la gloria, ese es un prototipo previo a Don Quijote y previo a Cervantes incluso. Com hem dit, Augusto és president de la tertúlia literària Los libros de Alonso Quijano. Explica'ns què feu en aquestes tertúlies. Nos reunimos desde hace un par de años en una cafetería de Sant Cugat, ¿puedo decir el nombre? Sí. En el Arc, enfrente del Polideportivo. Miércoles sí, miércoles no. Este miércoles corresponde hacerlo. Empezamos leyendo un trozo del Quijote, correlativamente, cada 14 días, uno siguiente del otro, generalmente un capítulo por vez, y lo comentamos. Hablamos de qué palabras no entendemos, analizamos el texto, analizamos el estilo, la estructura. Después hemos escogido previamente otro texto
de literatura clásica y lo comentamos así mismo. Hoy corresponde hacerlo con el Lazarillo de Tormes. Bueno, nos tomamos un café o lo que sea y desde las 7 hasta las 8:30 o las 9 compartimos mesa y libros con un conjunto de amigos muy agradable. Lazarillo de Tormes, que jo he de dir que me'l vaig llegir al batxillerat, Ajá, que és divertit, y és tanto. molt divertit, és novel·la pícara, Eso sí que es picaresca pura. però no se sap qui ho va escriure. No, 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 no. Hi ha indicis, hi ha sospites de qui podia ser l'autor del Lazarillo? Si no recuerdo mal, hay 48 hipótesis. Hay una que es más plausible, pero no está claro, no está claro. Això difícilment ho sabrem, no? Ajá. Una màquina del temps. Como tampoco sabremos nunca quién era exactamente el que escribió el Quijote apócrifo, el que se firmó a Avellaneda. Cuando Cervantes había editado la primera parte, hubo un escritor espurio que le quiso copiar el personaje y escribió la segunda parte del Quijote. Es un libro bueno, está bien escrito, los personajes no tienen la calidad de los que don Miguel inventó, pero no se sabe quién era Avellaneda. Això, com he dit abans, difícilment ho podrem saber. A més, és la tertúlia literària de llibres d'Alonso Quijano, que per qui no ho sàpiga, qui és Alonso Quijano? Alonso Quijano es el nombre que le aplica Cervantes a Don Quijote cuando está en su sano juicio, es decir, en las primeras páginas del Quijote se explica que un señor que se llamaba Alonso Quijano, o tal vez Quesada, o tal vez Quijada, lo pone así, Cervantes, por apodo el Bueno, pero que generalmente después lo viene llamando siempre Alonso Quijano el Bueno. Era pues un caballero que vivía de sus rentas, de sus tierras, y que con pocos cuartos se entretenía cazando, leyendo, sobre todo, y de vez en cuando salía a hacer una excursión un tanto alocada. Com hem dit, el Centro Castellano Manchego està organitzant, com hem dit, 400 activitats, ho estic dient bé? No, diferents activitats, lo de 400 ve relacionat per commemorar aquest aniversari, aquest 400 anys de la mort de Miguel de Cervantes. Has tenido un lapso antes, pero nadie ha querido interrumpirte. No passa nada. Hem dit moltes activitats. Llavors, el dia 4 de juny vas presentar una d'aquestes activitats. Com va anar? Estupendamente. Ahí don Francisco Morales Priego, que es un cervantista, yo creo que el más importante del momento, nos dio una charla sobre Cervantes y el Quijote en Barcelona. El Quijote está escrito que pasó por Barcelona, que conoció a Perot Lladra y que bueno, pasó unos días y tuvo unas ciertas aventuras. De Cervantes se asegura que estuvo en Barcelona, por lo que yo decía antes, con ganas de embarcarse en las naves del conde de Lemos, cosa que no pudo hacer, pero incluso se tiene identificada la casa, supuesta casa, en donde estuvo. En el Paseo de Isabel II, Paseo de Colón, como se llame ahora, que no lo sé, me parece que es en el número 2, hay una casa con unos porticones abajo y una ventana con una figura, una cara, una cabeza pintada no esculpida, en el dintel, que la gente asegura que es la cara de Don Quijote. Cierto no es en absoluto, ni de la cara de Cervantes no lo es en absoluto, porque esa cara ya estaba esculpida antes de que Cervantes naciera. De cualquier modo, esa fue la conferencia. Después yo leí unos escritos míos propios para completar el acto, un cuento sobre el perro de Don Quijote, perro que se queda en la primera página y no continúa después, cuando se dice que era un caballero, que era un hidalgo de los de adarga antigua, racín flaco y galgo corredor. El galgo no vuelve a salir nunca más, de modo que escribió un cuento y 3 sonetos sobre ese galgo desgraciado que se queda perdido en las páginas, quizá en el tintero de don Miguel de Cervantes. Por esos sonetos me dieron un premio. No sé, he ganado muy pocos premios en mi vida, tengo ese honor, pero me dieron el de literatura, el de poesía, el internacional de poesía cervantina del año pasado. Eso fue el acto del día 4. El día 11 hicimos una lectura pública del Quijote en la Plaza Octaviano,
y ahí tuvimos 57 lectores que se llevaron un pequeño obsequio, que firmaron en un libro de firmas, que es este, donde cada cual tuvo una página para explicar lo que quería, desde lectores de 8 años hasta lectores de 83. Para todas las edades, ¿eh? Para todas las edades. Esta es la portada y la firma de este que habla, que inició el libro. Eso hicimos el sábado 11. El viernes 17 dimos una representación de Don Quijote, cuya vida está contada por él mismo. Ahí el mismo cervantista que antes decía, don Francisco Morales Priego, se vistió de Cervantes, se puso una barba postiza e interpretó a Cervantes. Completamos también con un diálogo escrito por don Francisco Morales, utilizando textos, palabras, frases enteras, líneas enteras, escritas por Cervantes, pero reordenadas de tal modo que forman un diálogo entre Cervantes y un amigo suyo. Él hizo de Cervantes, yo hice del amigo. Eso es lo que hemos hecho de momento y tenemos previstos 4 actos más para después del verano. Ja de cara a setembre, no? Entenc? Setembre-octubre? Uno por mes, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Doncs com ens han explicat, de cara ja a tardor i hivern, tots aquells que vulguin saber més sobre qui era Miguel de Cervantes i totes les seves obres tenen un munt d'activitats i a més podran preguntar-li a tot un expert, com hem tingut avui a Contraportada, un expert que a més se'ns ha quedat curta aquesta entrevista perquè podíem estar molt i molt més. Increíble. Más que un experto, un devoto que tiene el placer de obsequiarte con una caricatura que hemos hecho de Don Miguel y que repartimos a los asistentes a la cena. Muchas gracias. Mira, aquest era Don Miguel de Cervantes, no? Aquí tan característic. Era el típic de l'època, eh? Doncs, Augusto, moltíssimes gràcies per venir a Contraportada, fent-nos un petit tastet de qui era Miguel de Cervantes i una de les seves obres més famoses, que és Don Quijote de la Mancha. Que vagi molt bé totes aquestes activitats. Moltes gràcies. Muchas gracias a todos. Celebro que no se hayan dormido. He traído a este que duerme. Mira, un de cada. Doncs fins aquí arribem a la Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.